Bienvenidos al Camino Ancestral. Hoy hemos viajado a Europa del Este, a la fascinante Rumania, para conocer uno de sus espacios más emblemáticos, el Museo Nacional de Historia Militar. Antes de llegar caminamos por las calles de Bucarest, observando edificios de departamentos de la era comunista, parques urbanos y la histórica estación de trenes, paisajes que reflejan la historia, la transformación y los cambios que ha vivido este país a lo largo del tiempo. Ahora sí, acompáñame. Dentro del museo descubriremos armas, armaduras y vehículos que narran milenios de conflictos, poder y evolución tecnológica. Veremos herramientas prehistóricas, artefactos de la era dacia y grecorromana, piezas de la Edad Media y testimonios del paso de la Primera y Segunda Guerra Mundial. También conoceremos objetos del periodo comunista y su maquinaria militar. Cada sala guarda historias, batallas, tecnologías y recuerdos que marcaron el destino de Rumania y de toda Europa del Este. Acompáñame a explorar este museo y sus secretos. Al llegar al museo podemos apreciar un hermoso edificio histórico construido en 1898. Este inmueble funcionó originalmente como las barracas de un regimiento militar y hoy ha sido restaurado para albergar el Museo Nacional de Historia Militar de Bucarest. En el patio frontal destacan bustos y estatuillas de antiguos gobernantes de Rumania, desde los monarcas dacios como Burevista, el primer unificador de las tribus dacias, y Decebal, quien luchó contra el Imperio Romano, hasta héroes medievales. Entre ellos se encuentra Vlad Tepes, conocido como el Empalador, famoso por su crueldad y por inspirar el personaje de Drácula en la novela de Bram Stoker. También está Mihai Viteazul, Miguel el Valiente, recordado por haber unificado por primera vez los territorios de Rumania. Frente al edificio también se exhiben piezas de artillería, anticipando el contenido militar que encontraremos al interior. Todo este panorama exterior nos prepara para lo que sigue, un viaje a través de los siglos, de guerra, defensa, poder y transformación en la historia de Rumania. Los primeros seres humanos en el territorio de Rumania llegaron hace aproximadamente 1.000.000 de años durante el Paleolítico Inferior. Eran Homo erectus, cazadores nómadas que utilizaban herramientas simples de piedra y se refugiaban en cuevas. Más tarde, entre 200.000 y 40.000 años atrás, habitaron esta región los neandertales, quienes dejaron huellas en lugares como la cueva Muyerilor y Chiclovina, además de fabricar raspadores, puntas y utensilios de hueso. Finalmente, hace unos 40.000 años llegó el Homo sapiens, el humano moderno. Sus restos hallados en la cueva Peștera-Cuvase están entre los más antiguos de toda Europa, marcando el inicio de una evolución cultural más compleja. Con el paso del tiempo durante el Mesolítico, entre 10.000 y 6.000 años a.C., las herramientas se hicieron más finas. Aparecieron los microlitos, pequeñas cuchillas y puntas de flecha hechas de piedra y hueso. Y comenzaron los primeros asentamientos estacionales. Pero el verdadero cambio llegó en el Neolítico, entre 6.000 y 3.500 a.C., cuando los humanos se volvieron agricultores y sedentarios. Domesticaron animales, cultivaron cereales, construyeron aldeas, desarrollaron la cerámica decorada como la de la cultura cucuteni y fabricaron herramientas pulidas como hachas, hoces y piedras de moler. Una de las culturas más avanzadas de la prehistoria en Rumania fue la cultura cucuteni, desarrollada entre el 5000 y el 3500 a.C. Destacó por sus asentamientos bien organizados, sus casas comunales y su exquisita cerámica decorada con espirales, símbolos geométricos y motivos sagrados, considerada una de las más hermosas de la Europa antigua. Su importancia se hizo aún más evidente
durante la Edad del Bronce, del 3500 al 1300 a.C., cuando comenzó la fundición y el modelado del metal. Gracias a ello se fabricaron herramientas, ornamentos y armas mucho más resistentes que la piedra. Este momento marcó una auténtica revolución tecnológica cuando el ser humano comenzó a dominar los metales. Posteriormente, en la Edad de Hierro, del 1200 a.C. al 50 a.C., los tracios y getas usaron el hierro, un material más duro y eficiente, con el que se elaboraron espadas, hachas, puntas de lanza, escudos y joyas ceremoniales, convirtiéndose en símbolos de poder, comercio y jerarquía. Con la llegada del metal no solo evolucionaron las herramientas y las armas, también cambiaron las creencias, la organización social y la forma de entender el mundo. Hacia el siglo V a.C., grupos celtas de la cultura latene incursionaron en esta región de Rumania. De ellos proviene el famoso casco Ciumești, adornado con una figura metálica de ave sobre la cresta, o el casco getodacio llamado Peretu, forjado en plata dorada en el siglo IV a.C., utilizado por los guerreros como símbolo ritual y de identidad. Su presencia introdujo nuevas técnicas de metalurgia, arte y estilos militares, dejando una huella duradera en la historia de la antigua Dacia. Entre los siglos VI a.C. y el siglo I después de Cristo, durante la Edad del Hierro en Rumania surgió una de las civilizaciones más poderosas del sudeste europeo, los getas y los dacios, descendientes de los pueblos tracios. La Edad del Hierro, que en esta región abarcó desde aproximadamente el 1200 a.C. hasta la conquista romana en el año 106 después de Cristo, marcó un periodo de grandes avances tecnológicos, culturales y militares. El uso del hierro permitió fabricar armas y herramientas más eficaces, lo que impulsó el desarrollo de ciudades, comercio, religiones y estructuras sociales complejas. Los dacios habitaban un territorio protegido por los Cárpatos, el Danubio y el Mar Negro, y levantaron fortalezas llamadas Dava, con muros de piedra y madera conocidos como murallas dacias, construidas para resistir ataques y proteger templos, viviendas y arsenales. Su mayor esplendor llegó bajo el rey Burevista en el siglo I a.C., quien unificó a más de 70 tribus, creando un gran reino que impresionó incluso a Roma por su poder militar. Más tarde, bajo el legendario rey Decebal, los dacios se enfrentaron directamente al Imperio Romano en guerras decisivas. Los dacios eran expertos en la metalurgia del hierro y destacaban por su temida arma, la falx dacia, una hoja curva capaz de cortar escudos y cascos romanos. También empleaban espadas rectas, hachas, escudos metálicos y arietes de asedio, como el impresionante tronco con cabeza de chivo, diseñado para destrozar puertas fortificadas y que hoy se conserva en el museo. En batalla, los guerreros marchaban portando su símbolo sagrado, el estandarte del lobo con cuerpo de dragón, un estandarte que silbaba con el viento, intimidando al enemigo y representando ferocidad y libertad. Las guerras contra Roma fueron intensas. Los romanos temían a Decebal por su estrategia, sus fortalezas montañosas y su dominio de la metalurgia, pero finalmente, entre los años 101 y 106 después de Cristo, el emperador Trajano conquistó Dacia, marcando el final del reino dacio y el nacimiento de la Dacia romana. Antes de la llegada de los romanos, las costas del Mar Negro, en la actual región de Dobroya, al sureste de Rumania, fueron colonizadas por los griegos desde el siglo VII a.C. Fundaron ciudades como Istria, Tomis y Calatis, centros de comercio y cultura que conectaban a los dacios con el Mediterráneo.
Allí se introdujeron la escritura, el comercio marítimo, el arte y nuevas técnicas metalúrgicas, marcando el inicio de la influencia greco-dacia. Pero el verdadero destino de Dacia se definiría siglos después, cuando el poderoso Imperio Romano puso sus ojos en esas tierras ricas en oro y hierro. Bajo el mando del rey Decebal, los dacios resistieron al ejército más fuerte del mundo. La primera guerra dacia ocurrió en el año 101 después de Cristo, cuando el emperador Trajano cruzó el Danubio con legiones, carros de guerra, máquinas de asedio y enormes ballestas. En el año 106 después de Cristo comenzó la Segunda Guerra Dacia, todavía más brutal. Roma utilizó puentes móviles, catapultas y torres de asedio para conquistar las fortalezas dacias en los Cárpatos. Decebal luchó hasta el final, pero fue derrotado y así Dacia se convirtió en provincia romana. Para celebrar su victoria, Trajano mandó a construir el monumento de Adam Clisí en Dobroya. Sus relieves muestran escenas de batallas. Muchas de esas armas, cascos, lanzas, flechas aún se exhiben en el museo como silenciosos testigos de aquella guerra que cambió la historia de Rumanía para siempre. Después de recorrer las salas dedicadas a la prehistoria, los dacios y el mundo grecorromano, avanzamos a la sala de la Edad Media, donde comienza una nueva transformación histórica y militar. La Edad Media en Rumania se divide en tres grandes etapas: la Alta Edad Media, marcada por invasiones y migraciones del siglo V al XIII, cuando el territorio fue ocupada por godos, hunos, eslavos y magiares. Fue un tiempo de cambios donde surgieron pequeños voivodatos, los primeros liderazgos locales y se definió la identidad rumana. En esta época comenzaron a aparecer fortalezas rudimentarias, espadas simples de hierro, escudos ovalados, puntas de lanza y cotas de malla tempranas. La plena Edad Media, entre los siglos XIII y XV, trajo el verdadero nacimiento de los estados medievales rumanos. En 1330 se formó Valaquia y en 1359 el Principado de Moldavia. En la sala del museo podemos ver cómo evolucionan los objetos. Aparecen joyas de metal trabajadas, hebillas con símbolos cristianos y sobre todo armas más sofisticadas, espadas largas, escudos reforzados con hierro, ballestas, armaduras de malla y cascos cónicos. Pero también comenzó la amenaza otomana, obligando a Valaquia y Moldavia a pagar tributo desde 1397, dando inicio a una lucha constante por la autonomía. La Baja Edad Media, entre los siglos XV y XVI, es la época de los grandes gobernantes y las guerras contra el Imperio Otomano. Aquí el museo nos muestra una clara evolución militar. Aparecen las armaduras de placas, escudos metálicos, espadas anchas, alabardas, cañones pesados y las primeras armas de pólvora. Las batallas ya no eran solo con caballería y lanzas, ahora incluían artillería, asedios prolongados y fortificaciones de piedra más complejas, conocidas como ciudadelas medievales. Y en este periodo surgen dos figuras fundamentales. El primero, Vlad Tepes Draculea, del siglo XV, príncipe de Valaquia, conocido por su guerra contra los otomanos y su estrategia de terror. En esta sala podemos observar espadas, lanzas y armaduras similares a las que usaban sus soldados. El segundo, Mihai Viteazul, Miguel el Valiente, quien entre 1595 y 1601 logró algo histórico: unir por primera vez los tres principados, Valaquia, Moldavia y Transilvania, en un esfuerzo militar contra los otomanos. En su tiempo los ejércitos ya usaban cañones, mosquetes, caballería pesada y armaduras europeas complejas.
Caminar por esta sala del museo es ver con claridad la evolución militar del territorio rumano, de espadas simples a cañones, de escudos de madera a armaduras de acero, de pequeñas aldeas fortificadas a grandes ciudadelas medievales, un viaje desde la invasión hasta la resistencia. Tras el final de la Baja Edad Media, alrededor del año 1600, Rumania entra en la llamada Edad Moderna Temprana, que abarca los siglos XVII y XVIII. En este periodo los principados de Valaquia, Moldavia y Transilvania quedaron bajo fuerte influencia o dominio de los imperios otomano, Habsburgo y más tarde del ruso. Fue una era de diplomacia, alianzas y conflictos constantes. Militarmente ocurre una transformación radical. La pólvora se vuelve protagonista. Las antiguas espadas y armaduras de acero comenzaron a desaparecer, dando paso a las pistolas de chispa, mosquetones, trabucos, arcabuces y cañones pesados de artillería. Estos cañones eran de distintos calibres, usados para asedios y defensa de las fortalezas. Los soldados adoptaron fusiles de avancarga, bayonetas, pólvoras en cuernos y mechas encendidas, mientras que la caballería ligera incorporó pistolas y carabinas. Las fortalezas también cambiaron. Ya no se construían con muros verticales como en la época medieval, sino bastiones angulados, diseñados específicamente para resistir la artillería. Aparece el estilo de fortificación a la Vauban, con muros bajos, gruesos y en forma de estrella. Fue una época de transición del caballero medieval al soldado, del combate cuerpo a cuerpo a la guerra de fuego, humo y estruendo, un capítulo decisivo en la historia militar rumana. A medida que avanzamos del siglo XVIII al XIX, se nota un cambio radical en la forma de hacer la guerra. Las antiguas batallas medievales de caballeros con armadura dieron paso a ejércitos organizados formados por soldados de infantería, fusileros y artilleros. Las armas de fuego como mosquetes, pistolas y cañones se volvieron protagonistas, cambiando para siempre las estrategias militares. Con este cambio los ejércitos comenzaron a estandarizar los uniformes, colores y distintivos para identificar regimientos, rangos y funciones. Nacen las banderolas cruzadas, los botones reglamentarios, los chacos o gorros altos y los colores oficiales de cada ejército. Durante el siglo XIX, Rumania vivió una profunda transformación. Los principados de Valaquia y Moldavia, antes dominados por imperios extranjeros, comenzaron a despertar un fuerte sentimiento nacional. En 1859, ambos principados se unieron bajo un mismo líder, marcando el nacimiento de Rumania moderna. En 1877, los soldados rumanos lucharon por su independencia definitiva, ondeando por primera vez su bandera tricolor en el campo de batalla. La era de los caballeros medievales llegó a su fin y surgía un nuevo modelo militar, soldados organizados con uniformes estandarizados, insignias, banderas nacionales y armas modernas. Y entrando el siglo XX, Rumania era un reino independiente con un ejército entrenado, armas industriales y una identidad nacional consolidada. El país dejaba atrás el mundo feudal y caballeresco para convertirse en una nación moderna y europea. Al inicio del siglo XX, Europa vivía una revolución tecnológica sin precedentes. Los ejércitos ya no combatían con caballos y sables, sino con fusiles automáticos, artillería pesada, ametralladoras, trenes blindados, telégrafos, tanques primitivos y aviones de reconocimiento. Era el nacimiento de la guerra industrializada y el poder de fuego y la maquinaria dominaban el campo de batalla. Rumania, convertida en un reino independiente, crecía económicamente y buscaba cumplir su sueño nacional, unificar todos los territorios habitados por rumanos, especialmente Transilvania, que todavía estaba bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Las grandes potencias se dividieron en dos bloques, la Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia, y las potencias centrales lideradas por Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano.
Millones de soldados fueron movilizados en una guerra nunca antes vista. Rumania se mantuvo neutral entre 1914 y 1916, evaluando la situación y negociando con ambos bandos. Finalmente, el 27 de agosto de 1916 se unió a la Entente, a cambio de la promesa de recuperar Transilvania y otras regiones habitadas por rumanos. En el frente de Transilvania, el ejército rumano lanzó una ofensiva inicial contra Austria-Hungría, pero fue frenado por las tropas austrohúngaras reforzadas por Alemania. En el frente sur tuvo que defenderse de Bulgaria y del Imperio Otomano, que atacaron desde la región de Dobruja. Más tarde, tras la pérdida de Bucarest, el ejército rumano resistió heroicamente en Moldavia junto con las tropas rusas, combatiendo en batallas memorables. Entonces la guerra cambió de rostro. Se luchaba en trincheras, rodeados de alambre de púas, cráteres de artillería y barro. La artillería pesada se convirtió en la reina del campo de batalla, capaz de destruir fortificaciones antes de que los soldados se vieran las caras. Las ametralladoras barrían líneas enteras en segundo. El humo, el gas tóxico y el miedo constante transformaron la guerra en supervivencia, no en honor. Así Rumania entró verdaderamente al siglo XX en medio de fuego, identidad, sacrificio y el sueño de una nación unida. Al final de la Primera Guerra Mundial, Rumania pagó un precio altísimo en vidas y destrucción, pero logró cumplir su sueño histórico: recuperar Transilvania, Bucovina y Besarabia, formando así la Gran Rumania. Políticamente, el país salió fortalecido, aunque enfrentó enormes desafíos para unificar y reconstruir un territorio diverso y golpeado por la guerra. Fue el inicio de una nueva etapa marcada por esperanza, sacrificio y la reconstrucción. Tras la Primera Guerra Mundial, Rumania había alcanzado su mayor extensión territorial. Transilvania, Bucovina y Besarabia formaban parte ahora de Rumania. Sin embargo, el nuevo país enfrentaba fuertes tensiones internas, crisis económicas, disputas políticas, amenazas externas y un ejército que debía modernizarse rápidamente. Mientras tanto, en Europa, la inestabilidad crecía, alimentada por el ascenso del fascismo y los totalitarismos que buscaban redibujar el mapa del continente. Rumania quedó atrapada entre dos presiones: la Alemania, interesada en su petróleo, y la soviética, que reclamaba territorios. Políticamente el país se volvió inestable, se debilitó la democracia y surgieron movimientos autoritarios. Tras la abdicación del rey Carol II, el mariscal Ion Antonescu tomó el control en 1940 e hizo una alianza estratégica con la Alemania de Adolf Hitler. La razón era clara: los campos petrolíferos de Ploiești, vitales para la maquinaria de guerra alemana. A cambio, Alemania prometió proteger a Rumania y recuperar los territorios perdidos en 1940. Con esta alianza, Rumania entró en la Segunda Guerra Mundial en 1941, participando en la Operación Barbarroja junto a la Wehrmacht. El ejército rumano combatió duramente en el frente oriental, desde Besarabia hasta Ucrania, y más tarde en Stalingrado, en lo que sería una de sus campañas más devastadoras. Rumania, temiendo el avance soviético hacia sus tierras, decidió aliarse con Alemania, aunque aquella alianza no terminaría beneficiando al país. En el conflicto, ambos bandos emplearon un armamento devastador.
Los alemanes usaban la ametralladora ligera MP-40 y el fusil de asalto MP-44 Westrungenberg 44 y la temida ametralladora pesada MG-42, capaz de disparar más de 1000 balas por minuto. Del lado soviético destacan armas como el fusil semiautomático PPS-41, que tenía una devastadora capacidad de fuego. Rumania también aportó su propio arsenal usando la ametralladora SB-30 de origen checo pero fabricada en el país, conocida por su fiabilidad y potencia, y el rifle SB-24 de origen checo, así como la ametralladora pesada SB-37. Igualmente, preferida por los oficiales, utilizaron la ametralladora Beretta MD-38 fabricada en Italia. Todas estas armas, como las que vemos en las vitrinas, representan la brutalidad del Frente del Este. El liderazgo militar rumano encabezado por Antonescu coordinó sus fuerzas con generales alemanes para mantener el avance contra la Unión Soviética. Pero las pérdidas fueron enormes y el giro de la guerra favoreció a los aliados. En 1943 y 1944 la aviación estadounidense bombardeó los campos de petróleo de Ploiești en Rumanía, intentando acabar con los recursos que mantenían a la maquinaria bélica del eje. Por eso, para la defensa aérea, Rumania contaba con los cazas de fabricación nacional, el IAR-80 y el IAR-81, unos de los aviones más avanzados producidos en Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Estos cazas ligeros, rápidos y maniobrables se enfrentaron en los cielos de Ploiești a los bombarderos estadounidenses B-29 que intentaban destruir los vitales campos petroleros del eje. Sus pilotos protagonizaron combates intensos contra formaciones enteras de bombarderos pesados, demostrando la resistencia y la valentía de la aviación rumana, que en conjunto con la Luftwaffe defendieron el territorio y pudieron mantener seguros por cierto tiempo los cielos rumanos, repeliendo los ataques estadounidenses. Para los combates terrestres, Rumania empleó fuerzas mecanizadas que apoyaban directamente a la infantería y a la caballería en las ofensivas. Su carro principal al inicio de la guerra era el Škoda LT BZ-35, conocido en Rumania como R2, un tanque ligero de origen checo que ofrecía buena movilidad y un cañón adecuado para 1939, pero que rápidamente quedó obsoleto frente a los blindajes soviéticos. A medida que avanzaba la guerra, Alemania reforzó al ejército rumano con tanques Panzer III, Panzer IV y vehículos de reconocimiento utilizados especialmente en el frente oriental. Aunque estos vehículos mejoraron la capacidad rumana, no fueron suficientes para detener a los nuevos carros soviéticos como el T-34
y el KB-1. Durante las grandes ofensivas soviéticas, especialmente en la operación Yassi-Chisinau, las fuerzas mecanizadas rumanas fueron sobrepasadas, provocando el colapso del frente y marcando un punto decisivo en la retirada del eje en la región. Finalmente, en agosto de 1944, tras el avance soviético hacia Rumania, el rey Miguel organizó un golpe contra Antonescu. Rumanía cambió de bando, se alió con los soviéticos y declaró la guerra a Alemania, combatiendo ahora contra su antiguo aliado en Transilvania, Hungría y Checoslovaquia. El costo fue enorme: cientos de miles de muertos, ciudades devastadas y la pérdida definitiva de Besarabia y el norte de Bucovina, que quedaron bajo el control soviético. Tras la guerra, Rumania cayó en la esfera de influencia de la Unión Soviética, entrando en una nueva etapa marcada por la ocupación y ascenso del régimen comunista. Este capítulo selló el destino político del país y redefinió su mapa, su ejército y su posición en Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, Rumania quedó integrada en el bloque soviético en plena Guerra Fría, una época en la que la tecnología militar alcanzó nuevos niveles. Helicópteros de combate, aviones MiG, misiles y cohetes se convirtieron en símbolos del poderío socialista, que llegó a su punto más alto cuando Dumitru Prunariu se convirtió en el primer astronauta rumano en 1981. Aquí podemos ver su traje, su ropa deportiva y parte de la nave en la que viajó al espacio. Durante los años 50 y 60, el país vivió una fuerte industrialización acompañada de un control político estricto y una sociedad vigilada. En 1965 llegó al poder Nicolae Ceausescu, quien consolidó una dictadura marcada por el culto a la personalidad, la securitate y megaproyectos como el Palacio del Parlamento. Sin embargo, el modelo económico colapsó y el descontento social crecería. Dentro de este sistema, el ejército rumano se convirtió en uno de los pilares centrales del Estado. Tanques, artillería y vehículos blindados, muchos de los cuales hoy pueden verse en el patio trasero del museo, formaban parte del aparato de control interno del régimen. Pero todo cambió en 1989, cuando estalló la revolución y el ejército tomó una decisión histórica: se negó a seguir reprimiendo a la población y se enfrentó a la securitate. Ese giro aceleró la caída de Ceausescu y marcó el inicio de una nueva era. Tras la revolución, las Fuerzas Armadas comenzaron una profunda transformación, abandonando la estructura socialista y adaptándose al rumbo democrático del país. Con la caída del comunismo, Rumania inició su transición política, reformó por completo su ejército y avanzó hacia la integración europea y adoptó los estándares militares occidentales. Hoy Rumania forma parte de la OTAN. Al salir del museo nos dirigimos a los patios internos, donde reposan tanques, piezas de artillería y vehículos blindados que narran la evolución militar de Rumania, desde la posguerra hasta la Guerra Fría. Son máquinas que alguna vez sirvieron al ejército socialista y que hoy permanecen como silenciosos testigos de aquella era. Más adelante ingresamos a la zona de aviación. Aquí se alinean cazas MiG, helicópteros y aeronaves históricas que revelan la profunda tradición aeronáutica del país, desde los primeros experimentos de vuelo hasta la tecnología supersónica, un recorrido que resume en un solo espacio la transformación de la aviación militar rumana.
Frente a la entrada del museo encontramos los obuses Škoda modelo 1934 y 39 de 100 y 105 milímetros, piezas fabricadas en Checoslovaquia pero adquiridas por Rumanía durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el cambio de bando, en agosto de 1944, lo utilizaron en la campaña contra la Unión Soviética. La misma pieza siguió en uso bajo coordinación soviética en la ofensiva contra Hungría y Alemania. Acompañaron al ejército rumano hasta finales de los 90, convirtiéndose en testigos directos de la Guerra Fría y la caída del comunismo. O el obús de monte Buller modelo 1940, igual de 105 milímetros y fabricados en Alemania, también fueron adoptados por el ejército rumano desde 1943 a 1955. Este es un BMP-1 soviético usado por el ejército rumano desde los años 70, un vehículo de combate de infantería anfibio armado con un cañón de 73 milímetros y misiles antitanque. Fue uno de los blindados más icónicos de la era comunista en Rumania. Ahora pasamos a los patios internos del Museo Nacional, un espacio abierto donde se conservan tanques, tractores y vehículos de artillería que formaron parte de la maquinaria militar rumana durante la época socialista. Estas máquinas cuentan historias silenciosas, fueron herramientas del régimen de Nicolae Ceausescu, símbolos del poder comunista durante la Guerra Fría, pero también presenciaron en ocasiones los dramáticos acontecimientos de la Revolución de 1989, cuando el pueblo rumano se levantó y el propio ejército terminó volviéndose contra el dictador. Tractor mediano soviético modelo 1954, tractor militar de unas 12 toneladas, producido en la Unión Soviética a partir de 1954, era empleado para remolcar piezas pesadas de artillería, transportar municiones y mover a más de 10 soldados junto al equipo de campaña. Tanque mediano T-55 modelo 1962, uno de los tanques más icónicos de la Guerra Fría. Este T-55 de 36 toneladas operado por 4 tripulantes estaba equipado con un cañón de 10T, 2 S de 100 milímetros y 2 ametralladoras, una coaxial y otra antiaérea. Alcanzaba velocidades cercanas a los 45 km por hora y tenía un alcance de 400 kilómetros. Aunque de origen soviético, Rumania lo adoptó oficialmente alrededor de 1970, integrándolo en grandes números en sus brigadas blindadas. Fue un protagonista silencioso durante la tensión política de los años 70 y 80. Tanque mediano TR-580 modelo 1975. Desarrollado localmente, el TR-580 marcó el primer gran paso de Rumanía para independizarse de la tecnología soviética. Con 46.2 toneladas, 4 tripulantes y un cañón de 100 milímetros, combinaba potencia de fuego con movilidad, alcanzando los 50 km por hora y manteniendo una autonomía cercana a los 400 km. Su cañón tenía un alcance efectivo real de alrededor de 4 km, típico para su calibre. Fue la base tecnológica sobre la cual se construyeron generaciones posteriores de tanques rumanos. Tanque mediano TR-800 modelo 1989. El TR-800 de 47.2 toneladas representó la evolución directa del TR-580, armado con un cañón de 100 milímetros y 2 ametralladoras. Podía alcanzar los 60 km por hora con una autonomía estándar de 400 km. Fue desarrollado en plena etapa final de la Rumania socialista, dentro de los esfuerzos de Ceausescu por construir un complejo militar autónomo. Aunque su diseño se completó a finales de los años 80, su entrada en servicio operativo se consolidó a partir de 1980-1985 según la serie producida. Estas máquinas estuvieron presentes durante las semanas turbulentas de diciembre de 1989, cuando el ejército fue desplegado en Bucarest y otras ciudades antes de retirarse y apoyar al levantamiento popular. Tanques pesados TR-85M1A, modelo 1998. Este es el tanque más moderno desarrollado en Rumania durante el periodo postsocialista. El TR-85M1A de 50 toneladas y operado por 5 tripulantes
Incorporó electrónica modernizada, blindaje compuesto y un cañón semiautomático de 100 milímetros acompañado de 2 ametralladoras. Podía alcanzar 60 kilómetros y mantener un radio de acción de unos 400 kilómetros. Fue introducido oficialmente en el arsenal del ejército rumano en el año 2000, consolidándose como la evolución final de la familia iniciada por el TR-580. Ahora el helicóptero que vemos es un IAR-330, la versión rumana del Puma francés, fabricado en Brasov desde 1975 y producido de forma continua hasta comienzos de los años 2000. Fue uno de los helicópteros tácticos más importantes de Rumania durante la Guerra Fría y permaneció en servicio activo desde 1978 en la aviación y en unidades de la Armada rumana, usado para transporte de tropas, evacuación y apoyo de combate. Esta variante, equipada con soportes laterales, podía portar coheteras no guiadas de 57 milímetros, ametralladoras y equipos de puntería para misiones de ataque ligero. El IAR-330 destacó por su resistencia, su amplio fuselaje y su capacidad para operar en condiciones difíciles, cumpliendo misiones tanto dentro del país como en colaboraciones internacionales. Una vez dentro del edificio dedicado a la aviación militar podemos apreciar diversos ejemplares históricos. Iniciamos con los orígenes de la aviación nacional, observando una imponente réplica del avión de Henry Coandă, quien en 1910 realizó el primer intento documentado de vuelo con una aeronave de propulsión a reacción, considerada la precursora de la tecnología turbojet moderna. A un costado se encuentra el Nardi Piaggio FN-305A, un elegante avión italiano de entrenamiento y enlace introducido en 1935 y utilizado por Rumania antes y durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Destacaba por su diseño aerodinámico, su maniobrabilidad y su utilidad en la formación de pilotos militares. A unos pasos vemos el Fleet F-10, un avión de entrenamiento fabricado en Rumania bajo licencia canadiense en 1936, usado para formar a generaciones de pilotos antes del conflicto mundial. También destaca un caza IAR-80 y su variante IAR-81, emblemas de la aviación rumana durante la guerra. Inicialmente pintados en verde, luego recibieron camuflaje azul y la estrella roja soviética cuando Rumania cambió al bando aliado en 1944. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania entregó a la Fuerza Aérea Rumana varios aviones que fueron repintados con escarapelas y camuflajes rumanos, como el Messerschmitt Bf-109, el bombardero en picada Junkers Ju-87 Stuka, el bimotores Heinkel HE-111H3 y aviones de transporte como el Heinkel HE-111 adaptados para paracaidistas. En la sección de helicópteros encontramos el IAR-31-6B construido en Brasov entre 1971 y 1987, versión rumana del AULE-3 francés. Fue empleado para entrenamientos, misiones de enlace, evacuación médica y en configuraciones armadas, apoyo ligero con cohetes y ametralladoras. Más adelante aparece el jet rumano IAR-93B, desarrollado a partir de 1974 en cooperación con Yugoslavia. Era un avión de ataque a tierra y bombardero táctico diseñado para operar a baja altitud y capaz de portar bombas, cohetes y misiles aire-tierra. Finalmente, el museo exhibe un MiG-19P, un caza soviético supersónico introducido en los años 50, equipado con radar y cañones NR-30 que sirvió en la defensa aérea rumana en los primeros años de la Guerra Fría, así como un cohete de defensa aérea utilizado por el ejército rumano de fabricación soviética. Cada una de estas aeronaves refleja una etapa decisiva en la evolución de la aviación militar rumana y la historia del país en el siglo XX.
Finalmente podemos ver la cápsula de descenso utilizada por Dumitru Prunariu, el primer astronauta rumano en viajar al espacio en 1981. Ante nosotros se encuentra el pequeño módulo que lo trajo de regreso a la Tierra tras completar su misión a bordo de la estación Salyut 6, una estructura compacta ennegrecida por la reentrada atmosférica, testigo silencioso del valor humano y del avance científico en plena Guerra Fría. A lo largo de este recorrido hemos conocido armas, vehículos, documentos y objetos que narran una historia profunda, la historia de la capacidad humana para crear y también para destruir. Cada pieza del museo recuerda los conflictos que marcaron a generaciones enteras, guerras que arrasaron ciudades, vidas y esperanzas, y sin embargo también nos muestra nuestro potencial para explorar, para aprender, para mirar hacia arriba como lo hizo Prunaru y tantos otros. Hoy las guerras no han desaparecido, siguen amenazando la vida en la Tierra, recordándonos lo frágil que es nuestra existencia y lo urgente que es construir un futuro diferente. Un futuro en el que la tecnología no se utilice para destruir, sino para avanzar, comprender y unir. Gracias por acompañarme en este largo viaje histórico, que estas lecciones del pasado nos impulsen a buscar un mundo más humano, más justo y sobre todo con más paz.